Alumnos, bienvenidos a este video. Como ustedes saben, está destinado a poder, ¿cierto?, hacer un repaso general para la cátedra, de tal manera que les pueda ayudar y orientar en algunas cosas que quizás tengan dudas. Ya, igual yo voy a estar atento ahí a cualquier pregunta que puedan hacer a mi correo electrónico, que es el Gmail, no el de la universidad. El Gmail es como más expedito. Y para efectos de este repaso vamos a comenzar desde el principio, ¿cierto? Van a haber algunas cosas que las vamos a pasar rápido, que son de fácil comprensión, y otras que pueden ser un poquito más complejas. Nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo, pero más o menos vamos a estar una hora compartiendo este resumen o repaso, ¿verdad? De- de didáctica, ¿ya? Bueno, si recuerdan, comenzamos con una conceptualización de la didáctica. Bueno, eso es algo más técnico, ¿cierto? En definitiva, que es el arte de enseñar o apto para enseñar, pero es más una cuestión de etimológica, ¿ya? Bien, vemos, una de los primeros temas fue tratar la didáctica primero como ciencia, ¿cierto? Y también como arte. Y vimos algunas características porque de una u otra forma algunos autores plantean de que la didáctica es una ciencia y también para otros es un arte. Y como dice ahí bien sintéticamente, es una ciencia porque posee método, investiga y norma, y es un arte también porque toma algunas características particulares de que él ejecuta. Y también por el uso, ¿cierto?, dentro de las metodologías de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje que podemos aplicar, también utilizamos bastantes elementos artísticos. Bueno, primero, como ciencia, vimos una de las características importantes es que se guía por el método científico. Después vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Algunas características de esto, de por qué es ciencia, está asociado, ¿cierto?, a esto de busca normar un poco los métodos de aprendizaje. ¿Y cuál sería qué es lo que busca normar la didáctica? En definitiva, busca normar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la didáctica? Lo hemos dicho muchas veces, sería el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Eh, que ciertamente la finalidad de la didáctica, en términos también científicos, es que el alumno aprenda, ¿cierto? Llevar a cabo el aprendizaje del estudiante, pero llevarlo a cabo de una manera mayormente significativa, ¿ya? Y es por eso que se provoca, ¿cierto?, una cierta tensión entre lo teórico y lo práctico muchas veces. Es decir, los contenidos, los objetos de saber que nosotros tenemos que aplicar en nuestra disciplina, muchas veces son teóricos, y como nosotros ese objeto de conocimiento lo vamos transformando a un objeto de enseñanza, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bien, sucintamente hablamos de los tipos de didáctica en términos generales, ¿cierto? La didáctica es este curso de didáctica general que nos entrega algunas concepciones generales de la didáctica en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, algunas metodologías que son generales, ¿ya? Y existe una tipo de didáctica que es más específica. Por ejemplo, ustedes tuvieron la oportunidad de poder leer algo de un artículo asociado a la didáctica específica de la educación inicial, ¿ya? En eso hablamos de didáctica específica. Entonces la didáctica general engloba también la didáctica específica. La didáctica general es la entrega, ¿cierto?, de conocimientos y también de actividades y de procesos de aprendizaje y de estrategias de aprendizaje que son más generales, que pueden ser aplicables a cualquier disciplina, ¿ya? Principios didácticos aplicables a cualquier disciplina. En cuanto a los componentes de la didáctica, estos componentes son a priori, ¿cierto?, nos parecen como obvios, ¿verdad? En donde existe este triángulo, ¿cierto?, pedagógico entre el docente, alumno y el currículum en realidad. Nosotros tenemos, ¿cierto? Acá voy a ir, ¿ya? Tenemos en cuanto a los docentes acá,
tenemos que el rol docente es un rol facilitador hoy día, no es un rol detentor de todos los conocimientos y tampoco es el conocimiento docente no es infalible, sino que es un docente que facilita, que guía a los estudiantes hacia el conocimiento y es un mediador entre también el conocimiento y el aprendizaje que tiene que lograr el estudiante. Ahora, en esta triada que nosotros estamos viendo acá, también tenemos a los alumnos, ¿cierto?, que también ocupan un rol sumamente importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto de que ellos deben ser participativos. Es difícil cuando un alumno no es participativo, por ejemplo, no se cumplen los objetivos propuestos a priori en un proceso de enseñanza que nosotros podemos aplicar. ¿Ya? Es necesario entonces la participación del estudiante, que ellos estén dispuestos a colaborar, dispuestos a aprender, y es necesario. Y uno de los roles también del docente es poder generar una motivación de parte de ellos, ¿cierto?, a aprender. Como decía John Dewey, lo vamos a recordar un poco más adelante, la experiencia es muy importante para que ellos puedan asimilar correctamente lo que están aprendiendo y asociándolo a cuestiones cotidianas, ¿ya? Y eso los motiva a la vez. Finalmente acá en esta tríada tenemos el currículum, que nos entrega los objetivos de aprendizaje, los contenidos, nos guía, ¿cierto?, hacia la entrega del conocimiento y también hacia el desarrollo de habilidades y competencias dentro de los estudiantes y nos ayuda también a contextualizar, ¿cierto? Contextualizar, por eso que el currículum emana, ¿cierto?, desde la sociedad. La sociedad cambia, el currículum también cambia, están intrínsecamente unidos. ¿Mm? Eso vimos respecto al... Voy a cambiarlo acá. Respecto a componentes de la didáctica, ¿ya? O después vimos algunas definiciones. Comenzamos con la definición de didáctica. Es importante aquí que en términos de cátedra, por ejemplo, ustedes sepan poder definir bien la didáctica y que tenga todos los componentes. Vimos, entre otros, ustedes recuerden que tuvieron algunas lecturas asociadas como el de Malar, ¿cierto?, que habla de diferentes diferentes definiciones de la didáctica. Es importante poder tenerlas presentes, pero en todas las definiciones de didáctica que nosotros hemos visto, hay elementos que son en común, ¿cierto? En el caso de Ives Chevalar, que hemos visto también, y que nos enseña un poco respecto a la transposición didáctica, que también tiene sus conceptos o la definición de conceptos definidos. Y para él la transposición didáctica señala que es la acción de transformar un objeto de saber a un objeto de enseñanza. Pero esto lo vamos a dejar un poco más adelante porque voy a profundizar más adelante respecto a la transposición didáctica, ¿ya? Y ahí les voy a dar algunos ejemplos y los vamos a definir. Entonces, llegamos a una conclusión de una propuesta de definición más o menos que contengan estos elementos, y no se olviden que siempre una definición de didáctica siempre debe contener dos elementos que son sumamente importantes, que es señalar o anunciar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Toda definición debiera tener ese componente. Toda definición de didáctica debe tener palabras importantes como la centralidad del estudiante, ¿cierto?, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. Entonces, esta definición que ustedes pueden leer ahí nos dan algunos aspectos relevantes que comprende, ¿cierto?, la didáctica en términos generales. Después vimos el objeto de conocimiento de la didáctica. Y como siempre hemos hablado, ¿cierto? El objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Eso es sumamente relevante, puesto de que es el proceso que estudia. Recordemos de que tradicionalmente siempre se estudió más el proceso de enseñanza, es decir, el proceso en el cual el profesor lleva o realiza. Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en día es lo que está vigente. Estudiar básicamente cómo el alumno no solamente aprende, sino no solamente
perdón, estudiar no solamente cómo el docente enseña, sino que cómo el alumno aprende, que en definitiva eso es como lo más importante hoy día. Y es por eso que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tradicionalmente siempre se ha estudiado el proceso de enseñanza, es decir, cómo el profesor o técnicas o metodologías centradas en el profesor, que no es malo, obviamente, pero tenemos que avanzar un poquito más allá en metodologías asociadas a no solamente cómo el profesor aprende, sino que también cómo el alumno aprende. Y de ahí surgen varios teóricos el día de hoy que nos dan cuenta un poco de cómo los estudiantes aprenden, entre ellos la neurodidáctica o la neurociencia, ¿cierto? Que nos da muchas herramientas hoy día para estar conscientes de cómo los alumnos aprenden, ¿ya? Hay algunos que están de acuerdo con esto que decimos que los alumnos aprenden de manera distinta hoy día. Sin embargo, otros no están muy de acuerdo a que los niños aprendan distinto. Pero ciertamente son una generación distinta y los métodos de estudio obviamente cambian y en la medida que va cambiando la sociedad, nosotros también debemos ir cambiando nuestras metodologías, actualizando nuestras metodologías, ¿ya? En cuanto al sentido de este objeto de conocimiento, ¿cierto? Busca investigar este proceso que estamos hablando, este proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, Buscando normas, quizás sistematizar los procesos de enseñanza. Y en cuanto a su función, básicamente es planificar, implementar, evaluar el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que eso lo hacemos a través, ¿cierto?, de la elaboración de secuencias didácticas. Secuencias didácticas que tienen mucho que ver con la planificación, secuencias didácticas que tienen que ver mucho con el inicio, desarrollo y cierre, las partes de una clase, ¿cierto? Bueno, eso es el objeto de conocimiento de la didáctica. Eso es lo que, lo que la didáctica, ¿cierto? Investiga y estudia, ¿ya? Eso yo creo que está súper claro. En cuanto a los objetivos de la didáctica, los objetivos de la didáctica en rigor, ¿cierto? Son los que estamos viendo acá. Dotar de cientificidad el proceso de enseñanza, es decir, para estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje, necesito, obviamente, una sistematización en el conocimiento. Necesito una guía, y esa guía me lo da el método científico, ¿cierto? El método científico ustedes conocen, lo hemos hablado en clase, y eso nos permite dotar un poco de cientificidad al proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto de que si lo analizamos de esa perspectiva, nos damos cuenta de que podemos aprender mucho más respecto a ello, ¿ya? También otro de los objetivos es orientar en base a las necesidades de aprendizaje, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con la contextualización. Hablábamos un poco de las teorías de Vygotsky, ¿cierto? De siempre incluir el contexto sociocultural de los chicos, al cual yo voy a comenzar un proceso de enseñanza-aprendizaje o alguna experiencia de aprendizaje con ellos. Siempre orientarme respecto al contexto en el cual ellos están. Otra de las cosas que hablamos en clase fue no solamente abordar este tema del conocimiento, porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, que en una educación tradicional, hasta el día de hoy, en los colegios se les prepara mucho a los niños, por ejemplo, para que, para que ellos tengan mucho conocimiento y a la hora del CIMSE o la PSU ellos contesten correctamente, y dejamos de lado otro tipo de habilidades que ellos puedan tener. Entonces aquí entra el tema de las inteligencias múltiples, ¿cierto?, de Howard Gardner, el cual nos plantea que el niño no solamente tiene una inteligencia que tiene que ver con asimilar el contenido y después aplicar el contenido, etcétera, o aprenderlo de manera correcta, sino que también está relacionado con otros tipos de inteligencia, lógico, matemática, lingüística, y va más allá incluso de utilizar la inteligencia visual, espacial, inteligencia sinestésica, corporal, kinestésica, etcétera, ¿ya? Y nosotros vemos que los niños hoy día muchas veces consideramos a los niños que son para nosotros los más inteligentes, que aprenden más rápido, matemáticas, lenguaje, pero dejamos de lado un poco estos niños que tienen potencialidades artísticas, por ejemplo, que tienen otro tipo de habilidades. Y el objetivo de la didáctica es también abordar estas inteligencias múltiples, y con eso vamos a lograr que nuestra enseñanza sea más integral, ¿cierto? Y el otro objetivo general que es
proceso educativo como medio para el aprendizaje, es decir, ver un proceso educativo que es un medio y todas las metodologías que nosotros utilizamos eventualmente son un medio para lograr un objetivo crucial que es que ellos aprendan, no se queden solamente con la estrategia o los juegos, sino que el fin es aprender. Y si se puede aprender jugando, se puede aprender haciendo, eso es lo más relevante para hoy. En cuanto a la docencia, los objetivos de la didáctica en cuanto a la docencia, ahí ustedes tienen eso, ¿cierto? Y yo, sí, yo creo que están claros eso, orientar el proceso evaluativo, nos sirve para orientar el proceso evaluativo, nos sirve para planificar, ¿cierto? Nos sirve para orientar el desarrollo de actividades, obviamente porque al saber nosotros que tenemos una batería de actividades que podemos hacer con ellos, al saber nosotros que tenemos una serie de metodologías, de conocimiento asociados a la metodología, nos damos cuenta en definitiva que podemos utilizar esta metodología para este contenido, para esta habilidad, para desarrollar este objetivo de aprendizaje, y eso es sumamente necesario, ¿cierto? Tener ese conocimiento nosotros. Por eso que aquí está el tema también de la actualización de los profesores, que siempre debemos actualizarnos. Cada año surgen nuevas metodologías asociadas incluso a la neurociencia de cómo aprenden los niños, entonces no debemos dominar una, debemos dominar varias metodologías.
Bueno, estimados, comenzamos con el tema 2, sería la diapositiva 2, que nos puede guiar un poquito con lo que hemos visto. Dentro de esto, vimos básicamente lo que era la evolución de la didáctica, primero desde una perspectiva de las dimensiones, ¿cierto? Y después del el desarrollo histórico que ha tenido la didáctica en base a los autores más reconocidos a nivel global. ¿Ya? Comencemos con las dimensiones. Las dimensiones de la didáctica vimos 4 dimensiones, si mal no recuerdo, y estas dimensiones están relacionadas, están asociadas básicamente también a esta evolución que ha tenido la didáctica en torno a la historia. Eh, Ciertas dimensiones han predominado en ciertas épocas, por ejemplo, esta primera dimensión tecnológica, que es una dimensión un poquito más está relacionado más con aspectos técnicos, ¿ya? La artística, la cultural, ¿cierto? Que quizás pueden ser unas dimensiones más aplicables a los procesos de enseñanza-aprendizaje de hoy, ¿ya? Comencemos con esta, la dimensión de la didáctica, la dimensión tecnológica, es una dimensión porque emplea primero el conocimiento científico. Siempre lo tecnológico en este caso no tiene mucho que ver con el uso de las tecnologías dentro de la educación, sino que tiene más que ver con el conocimiento científico, el método científico, ¿cierto? Entonces la didáctica utiliza, obviamente, como veníamos hablando, el método científico para el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la dimensión tecnológica tiene que ver más con la técnica, ¿ya? Como dice ahí, se basa en ciencias, en teorías validadas, incorpora, a veces puede incorporar obviamente elementos tecnológicos, pero lo importante aquí no hay que confundir esta dimensión tecnológica con el mero uso de artefactos o tecnológicos, ¿ya? Los procesos didácticos son tecnológicos en el sentido que están provistos de un soporte teórico científico desde el punto de vista de esta dimensión, ¿ya? Tenemos la dimensión artística y vemos que esta es una de las dimensiones más importantes dentro de este proceso. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder aplicarla, ¿cierto?, dentro de una situación de aprendizaje. Ustedes enviaron situaciones de aprendizaje, las cuales habían una bastante bien, en donde aplicaban diferentes dimensiones artísticas dentro de una situación o dentro de una experiencia de aprendizaje. Esta es una visión artística, ¿cierto? Uno de los autores importantes acá es Eisner, Elliot Eisner, el cual considera el proceso, ¿cierto?, de enseñanza como una actividad artística, ¿ya? En varios sentidos, en cuanto a la experiencia estética para el profesor, el desarrollo de habilidades artísticas de los estudiantes, y estas son las características fundamentales, ¿cierto?, de esta dimensión. Una implementación práctica con sello. También un sello, la dimensión artística nos permite tener un sello propio. Este sello propio tiene que ver con cómo yo implemento ciertas características artísticas dentro del aula y cómo los niños van desarrollándose artísticamente, ¿cierto? Y aquí tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿cierto? La inteligencia múltiple, el desarrollo de otro tipo de habilidades que muchas veces las dejamos de lado, ¿ya? Es creativa, es una dimensión innovadora que busca la reflexión del niño, busca el saber haciendo también. Es improvisada porque en realidad el arte muchas veces también invoca una improvisación. Requiere conocimiento, habilidades, actitudes que mejoren la práctica. Y eso es lo que conversábamos un poco en clase. ¿Ya? Por lo tanto, esta actividad didáctica la hace menos rutinaria. Está sujeta muchas veces a impredictibles en este caso, al ser improvisada. ¿Mm? Mención cultural, también la vimos y vimos que es un elemento súper importante tenerlo dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y como ustedes han visto en otras asignaturas también, como en currículum o teoría de la educación, que es los paradigmas educativos, y este está asociado al paradigma histórico sociocultural de Vygotsky.
¿ya? Que nos ayuda, nos da luces, nos da herramientas para contextualizar nuestra enseñanza, ¿no? En un aprendizaje contextualizado. Investiga la mediación y la comunicación, comprende la educación como una construcción social, puesto de que cuando nosotros incluimos la dimensión histórica dentro y cultural dentro de nuestra enseñanza-aprendizaje, estamos contextualizando. Y eso es súper importante, como lo que hemos visto, ¿cierto? Hemos hablado también de que no es lo mismo, ¿cierto? Hacer clases en un jardín de una zona vulnerable a un jardín que esté ubicado en una zona un poquito más pudiente. Ya hay que contextualizar la enseñanza. No solamente desde esa perspectiva, sino que también una perspectiva de la actualidad. Yo contextualizo mi enseñanza. Yo este año voy a enseñar de esta forma y el próximo año quizás los niños van a cambiar, van a estar más grandes y tengo que enseñar de una manera distinta. Entonces debemos estar atentos en eso. Las dimensiones, las vimos sucintamente, ¿ya? Sociopolítica, aprovecha el problema y el conflicto para desarrollar la capacidad analítica. ¿Ya? Esto tiene un poco que ver con el aprendizaje basado en problemas también que vimos por ahí en el video que yo les grabé. ¿Ya? Y la indagatoria, en donde busca un poco más la práctica, ¿cierto?, de los estudiantes. Bien, llegamos a la segunda parte de este resumen o de este repaso. Y aquí está asociado a la evolución del pensamiento didáctico, ¿ya? Evolución del pensamiento didáctico, es decir, cómo evoluciona el pensamiento desde, en este caso, del siglo XVI hasta el día de hoy. Y vamos a ver algunos teóricos que, si bien es cierto, la didáctica, como veíamos también al principio de las clases, la didáctica en su origen, incluso podemos evocarlos allá por la Grecia, ¿cierto? La Grecia clásica, en el cual hay autores, poetas griegos que utilizaban la didáctica ya en sus escritos, y la didáctica, por lo tanto, era reconocida como un estilo literario, ¿ya? Un estilo literario, una forma de escribir que tenían ellos específico, para dar cuenta de algunas situaciones históricas incluso que estaba pasando Grecia. Por eso que muchos poetas como Virgilio, por ejemplo, cuando leemos la Ilíada y la Odisea, no sé si se acuerdan cuando hablamos un poco de eso, utilizan este método didáctico, ¿ya? Bueno, al pasar el tiempo y cuando ya la didáctica se comienza a sistematizar, se comienza a aplicar un poco ya con métodos un poco más científicos, ¿no? Tenemos a Moscomenius, desde Moscomenius en adelante. Y respecto a esto hablamos de Amos Comenius, vimos un video incluso que lo pueden buscar en internet para que les recuerde su obra magna, ¿cierto? Su gran obra fue la Didáctica Magna, que la pueden encontrar en internet, y propone, ¿cierto?, una metodología para la instrucción, Amos Comenius. Básicamente la importancia de él, que es considerado el padre de la pedagogía o es considerado el padre de la didáctica, básicamente lo que incorpora son elementos incluso modernos. Dijimos que era un adelantado de su época, que estaba en contra del maltrato dentro de los procesos de enseñanza, que eran muy recurrentes en ese tiempo. Y también propone situaciones que hasta el día de hoy se aplican, ¿cierto? Como dividir por edades, niveles, y propone especialistas para cada área, ya que hasta el día de hoy nosotros vemos que los cursos están divididos por edades. En definitiva, esta división de edades nos genera hoy día una contradicción, ¿cierto? Porque está en tela de juicio, como hablamos también en clase, está en tela de juicio el tema de dividir a los estudiantes por edades, ¿ya? Quizás de aquí en un tiempo más vamos a ver que los estudiantes ya no van a estar divididos como los dividimos ahora en curso primero, segundo y tercero. Quizás van a los niños interactuar con otras edades, que también puede ser propicio para desarrollar otro tipo de habilidades sociales en los niños, ¿ya? Él propone entonces un método bastante innovador para esa época. Su método se centra en el desarrollo permanente del contenido, es decir, a lo largo de la vida. Primero, observación, memorizar, fíjense, memorizar, y no solamente memorizar, aprender conceptos, etcétera, sino que aplicar esos conceptos, ejecutar, llevarlo a la aplicación.
Y uno de los aspectos que releva Amos Comenius, junto con Herbert, que vamos a ver después, es el tema de los valores, ¿cierto? Que se traduzcan en moral. Es decir, la educación, al ser también Comenius un ministro protestante, un pastor protestante, también introduce el tema valórico, que va a ser un elemento crucial dentro del proceso de enseñanza. ¿No? Bueno, después tenemos a John Herbert. Herbert, bueno, eh, Johann Herbert, un filósofo, un idealista, un psicólogo, pedagogo alemán, ¿cierto? Él consideraba que la base de todo lo que existe se encuentra en la realidad, en esencias eternas, ¿ya? Invariables, incluso espirituales. Y su propuesta concebida un poco para aplicarla al ámbito de la educación. En particular, él criticó duramente la educación uniforme a los niños. ¿M? Esta educación muy intelectualizada, por ejemplo, de los niños de las escuelas públicas. Y entendió la educación en definitiva como un proceso de instrucción moral. ¿Ya? La moralidad era importante en lo que él planteaba. ¿Ya? Y además de eso, son los aspectos que ustedes tienen acá, su obra Pedagogía General, en donde plantea estos principios. Acuérdense que está en 1776, a puertas de la Revolución Francesa, por lo tanto el contexto era un poco distinto también a lo de lo que había planteado eh, Amos Comenius anteriormente. Y básicamente su método se centra en esto, ¿cierto? La preparación, el material, el desarrollo, la asociación y generalización. ¿Ya? Ahí está el proceso de la asimilación del conocimiento de los alumnos. Y posteriormente la aplicación del conocimiento, que también va a ser un elemento fundamental, ya que antes no se aplicaba mucho el conocimiento, salvo en épocas de Sócrates, por ejemplo, en donde Sócrates lo hacía reflexionar a sus estudiantes en torno a problemáticas que él exponía. Eh, Acá eh, la aplicación de conocimiento en esta secuencia igualmente va a ser importante, ¿cierto? Y va a ser un hito histórico también relevante que considerar. Bueno, aquí tenemos a un genio de la pedagogía del siglo XIX, ya un poco más adelante, casi entrando al siglo XX, John Dewey. Y John Dewey, que escribe dos obras súper importantes, La escuela y sociedad y Democracia y educación, critica la escuela tradicional. En realidad él la critica porque existen elementos dentro de principios del siglo XX en las escuelas que están más asociadas a una escuela rígida, a una escuela conductista. Quizá el conductismo después toma mucho más fuerza después de los 50, de 1950, pero critica los métodos que utilizaban los profesores en ese tiempo para enseñar. Eh, em, Él le daba mucho énfasis al aprendizaje por medio de la experiencia, imagínense, es un tipo adelantado también. Después nosotros vemos a Ausubel, que probablemente tome estas ideas del aprendizaje significativo y están relacionados con eso, con un aprendizaje experiencial. Y veíamos, por ejemplo, reflexionábamos en torno a un dicho de él, o a una frase de él: la educación no es una preparación para la vida, sino que es vida, que es muy significativa, puesto de que eso implica de que el profesor, ¿cierto?, no solamente prepara a los estudiantes en conocimiento, en habilidades, sino que también el profesor los prepara para la vida. ¿Mm? Lo prepara para la vida y les entrega vida a través de su ejemplo y de diferentes circunstancias. ¿Ya? Él decía que la escuela en rigor debiera potenciar eh, a los docentes también, le asigna un rol importante, potenciar los procesos formativos de los docentes. Y una de las frases también que siempre llama la atención de él es que él razonaba y decía, para un niño no es importante aprender a leer, ¿se acuerdan? Que lo vimos también en clase, sino que saber que leer es importante, ¿ya? Eh, no es importante aprender a leer, porque él no sabe para qué va a aprender a leer en rigor, pero sí es importante que él sepa para qué tiene que leer, cuál es la importancia de leer. Y esto tiene que ver con el aprendizaje significativo, es decir, en los niveles más bajos, los niveles iniciales que se enseña a leer a los niños.
debemos captar así su atención. Es decir, ¿para qué? Él se pregunta, ¿para qué me va a servir aprender la A, la E, la I, las vocales, las consonantes, etcétera, toda el- lo que tenga que ver con gramática posteriormente? ¿Y para qué? Lo podemos llevar por el juego, ¿cierto? El juego, que ellos sepan de que saber leer les va a ayudar para su vida, les va a ayudar incluso para poder jugar con otras personas correctamente. El tema de los colores también les va a ayudar, etcétera. Tenemos una serie de situaciones que podemos captar su atención y a través de esa captación poder también generar aprendizaje significativo. Y aquí está como su método, ¿cierto? Que es como aprender haciendo, que es eh, que va a evolucionar hasta el día de hoy, ¿cierto? Se recogen los intereses, el docente propone actividades asociadas a la experiencia y los prepara para la vida. Dentro de esta evolución, entonces, terminamos con después de los 50, que cambia un poquito el paradigma educativo. Vemos que todos los educadores que hemos visto hasta el momento proponen un sistema un poquito más interactivo con los estudiantes. Sin embargo, cuando llegamos a la década del 50, como que hay un estancamiento, ¿cierto? Una visión más técnica, una escuela como empresa, ¿ya? Y se critica, muchos autores critican, muchos sociólogos, por ejemplo, ahí levantan las teorías socioeducativas que están relacionadas con sociocríticas, que están relacionadas, ¿cierto?, con criticar estas visiones de la escuela, verla como una empresa que prepara a estudiantes, ¿cierto?, solamente para ser profesionales, etcétera, y deja de lado muchos otros enfoques. Entonces, este enfoque es un enfoque más conductista, ¿cierto? Un enfoque, si ustedes recuerdan el paradigma educativo conductista, ¿cierto? Pablo, Skinner, ¿cierto? Los cuales hicieron diferentes estudios, ¿cierto? Y lo importante de ellos para aplicarlo a la educación era lograr conductas en los niños y estas conductas que a la vez sean observables. Ahora, después de los 70 cambia nuevamente el paradigma y hasta el día de hoy, ¿cierto? Tenemos un paradigma en el cual se impone, que es aprender haciendo. Quizás acá en Chile estamos un poquito atrasados respecto a eso, porque en el año 70, 80 todavía teníamos el conductismo en todas las salas de clase. Sin embargo, a fines de los 80, los 90 ya en Chile se comienza a aplicar mm, muy fuertemente estos principios de aprender haciendo y el constructivismo, que es, aquí surgen todas estas teorías también y estos paradigmas que ustedes estudiaron en su momento, ¿cierto? Vygotsky, Ausubel, Piaget, ya todos estos teóricos, psicólogos educativos que propusieron ciertos caminos para enseñar mejor, ¿ya? Constructivismo hasta el día de hoy, el conectivismo también que es importante, ¿ya? A dos, voy a buscar la otra diapositiva que nos queda solamente una, me parece, y algunos temas que tenemos que ver y reforzar. Bien, estimados, esta es la última parte que nosotros vamos a ver. El tema 3 ya lo vimos a través de un video también que yo les envié, así que ustedes lo pueden repasar ahí, por lo tanto no requiere que lo vamos a incorporar dentro de este repaso. Acuérdense que vimos los enfoques didácticos, o enfoques didácticos, ¿cierto? Y vimos también algunas metodologías que yo se las expliqué a través del video, así que si tienen dudas lo pueden ver para poder aclarar algunas dudas, ¿ya? Específicamente yo quiero terminar este repaso con dos conceptos que son súper importantes o dos conceptos en términos generales que son importantes. El primero es transposición didáctica y el segundo es el acto didáctico, ¿ya? Un poco reforzar los textos que ustedes vieron en la ayudantía o el texto de Fernández. ¿Ya? Pero en este caso, el primero, en la transposición didáctica, recuerden que el segundo texto que ustedes leyeron fue de Gómez, transposición didáctica, que sí, quizás fue un poquito más complejo, pero básicamente lo que él trata en ese texto es como una evolución histórica, ¿cierto?, de la didáctica, y también algunos teóricos que están en contra de la aplicación de este proceso dentro de algunas disciplinas específicas, ¿ya? Sin embargo, a nosotros nos sirve, obviamente como pedagogos, es muy aplicable
este proceso de transposición que nosotros hacemos para llegar a un conocimiento pleno del estudiante, y que éste también lo llegue a aplicar. Y ahí tenemos dos definiciones para comenzar, ¿cierto? Uno de Verret y el otro de Chevalar. El de Verret es la transformación, dice, del objeto de enseñanza a uno de aprendizaje. ¿Ya? Es bastante claro la definición. La definición sí debe ser un poquito más completa, es una definición bastante simplista, pero si tomamos los principios de Chevalar, ¿cierto? Indica que el saber sabio debe hacerse comprensible para todos. ¿Y cómo se hace comprensible para todos? Según él, tiene que pasar 3 etapas, ¿ya? Que lo vamos a ver un ratito más. Primero, comencemos con la definición. La transposición didáctica, ¿cierto? Es el procedimiento mediante el cual un profesor toma el conocimiento y lo transforma, ¿ya? ¿Y lo transforma para qué? Lo transforma para ser enseñado al estudiante. Es decir, toma un conocimiento que sería el saber sabio, como lo dicen los autores, sería un conocimiento complejo, ¿cierto? Y como ese conocimiento yo lo tomo, lo transformo y lo traspaso al estudiante. En este caso debe pasar un proceso y ese proceso está vinculado a 3 dimensiones, digamos, que el autor propone en su libro. Y esas dimensiones están asociadas con lo que él llama el objeto de saber, el objeto de enseñar y el objeto de enseñanza, ¿cierto? Cuando un conocimiento pasa por ese proceso, se convierte en un conocimiento enseñable o comprensible, como dice Chevalar aquí, para todos. Ahora, debemos tener clara la conceptualización. Cuando hablamos de objeto de saber, ¿qué es lo que es? El objeto de saber es el conocimiento, el objeto de saber. Básicamente eso, el conocimiento erudito, ¿ya? El conocimiento erudito. Es como lo que plantea Sócrates, ¿cierto? Sócrates hablaba como de un universo o un planeta. No me acuerdo el nombre del planeta, pero es un planeta que contenía las ideas, el planeta de las ideas. Y ese planeta de las ideas, muchas veces los hombres iban a ese planeta y adquirían ideas y las podían aprender. Es similar. En este caso, el conocimiento erudito sería lo que nosotros vamos a enseñar a los estudiantes. Para yo enseñar algo, tengo que aprenderlo, tengo que manejarlo. Y cuando yo soy capaz de descubrirlo y de aprenderlo, se transforma a objeto de enseñar, ¿cierto? El objeto de enseñar. Cuando yo lo comprendo, cuando yo lo domino. Todo profesor debe dominar los contenidos. Y una vez que yo lo domino, está listo para pasar al tercer escalón, digamos, de esta secuencia, que sería el objeto de enseñanza. ¿Y cuando se transforma en objeto de enseñanza? Cuando yo lo conozco bien, ¿cierto? Este objeto de conocimiento lo conozco bien, lo aprendo bien y soy capaz ahora de enseñarle a otro y de aplicarlo, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? El objeto de enseñanza. ¿Cómo yo transformo entonces un objeto de saber, por eso dice, a un objeto de enseñanza para que sea comprensible para mis estudiantes? Y este proceso nos podemos imaginar muchas situaciones de aprendizaje, muchos ejemplos también, ¿cierto?, de cómo nosotros podemos hacer más simple un conocimiento que es complejo. En este caso, por ejemplo, ustedes la educación inicial es compleja, la matemática, muchas veces el lenguaje, algunas normas gramaticales, ¿cierto?, que se tienen que aprender los estudiantes, y cómo lo enseño mejor, ¿ya? Entonces ustedes se pueden imaginar ahí varios ejemplos y lo importante es que ustedes cuando vayan estudiando, vayan también aplicando toda esta teoría, porque esta teoría, ¿cierto?, tiene una aplicación, en la práctica, en rigor. ¿Ya? Y eso sería como la transposición didáctica o los elementos fundamentales para entender la transposición didáctica. Ahora, dentro de la transposición didáctica existen elementos que este concepto intenta dar respuesta, ¿ya? Y aquí surgen algunos problemas, porque la transposición didáctica intenta responder algunos problemas que salen de acá, que lo tienen ahí en pantalla. Por ejemplo, ¿cómo transformo esto de objeto de saber a objeto de enseñanza? Que lo vimos recién, ¿cierto? Por medio de este proceso.
Y otro elemento, que lo vamos a ver un poquito después, pero lo voy a adelantar, que es cómo no pierdo en esta transformación de este objeto de saber, cómo yo no pierdo la rigurosidad conceptual o la esencia conceptual. Y asegurarme de que el alumno aprenda lo que tiene que aprender y no otra cosa, o no tergiverse lo que tiene que aprender. Y eso hay que tener cuidado, ¿ya? Eso se llama la banalización, ¿cierto? La banalización de la didáctica en realidad. Cuando la didáctica es vana, es cuando yo aplico metodologías que no me sirven para explicar un fenómeno determinado, o no me sirve para explicar un conocimiento determinado, entonces el alumno o no aprende o lo aprende mal. También intenta, ¿cierto?, dar respuesta a qué enseñar, ¿ya? Habilidades, actitudes, dar respuesta también a quién se enseña, para qué enseñamos, cómo lo enseñamos, que son preguntas importantes dentro de lo que es la transmisión. Y para terminar, este primer concepto está asociado también a la banalización de la didáctica, lo que yo les decía recién. Es la mala interpretación de hacer aprendible un conocimiento. Es decir, la banalización de la didáctica se genera cuando este conocimiento o este objeto de saber yo no lo sé aplicar y los alumnos aprenden mal o no alcanzan a adaptar la conceptualización y pierdo la rigurosidad conceptual para poder enseñarles, ¿cierto? Por eso que dice, lo limita, dejando de lado lo esencial, caricaturizándolo y restándole su importancia con el costo de ello para que el que aprende. En realidad, eso es. Banalización significa algo que no sirve. Eso es algo vano, ¿cierto? Algo vano. Entonces, el proceso de aprendizaje no sirve si yo no aplico bien el proceso de transposición didáctica. ¿Bien? Bien, voy a seguir con lo último, que sería el acto didáctico, ¿ya? Bien, estamos llegando al último concepto que me interesa que ustedes lo puedan reforzar, a pesar que igual lo reforzaron en la ayudantía, pero me interesa que lo tengan súper claro y sean capaces también de aplicar lo que es el texto de Antonio Fernández, el cual comienza, ¿cierto?, con una definición de las 4 etapas del acto didáctico, una propuesta que hace él, y posteriormente, ¿cierto?, da algunos ejemplos. Esos ejemplos les van a ayudar bastante para comprender mejor estas etapas, ¿cierto? Yo les sugiero que los puedan leer, principalmente los primeros 3 ejemplos que son bastante concretos, pero son ejemplos de elaboración y enunciación, que son con los primeros dos pasos, ¿ya? Ahora, sabemos de que, bueno, Antonio Fernández comienza el texto aludiendo un poco a este proceso, y también sabemos de que este proceso son los pasos que cognitivamente pasa el niño o el estudiante para poder aprender correctamente un concepto o una habilidad que nosotros queremos enseñarles. Por lo tanto, esto tiene más que ver con el proceso cognitivo que el estudiante pasa, ¿cierto? Este proceso que tiene, según Fernández, cuatro etapas. Y el primero, ¿cierto?, que es elaboración, es como la formación intelectual del saber, es decir, el niño conoce el saber, conoce los conceptos, ¿cierto? Y nosotros como docentes elaboramos una serie de desafíos, una serie de metodologías para que él pueda aprender bien lo que el conocimiento, lo que Chevalar llama, ¿cierto?, el objeto de saber, ¿ya? Y una de las cosas que propone Fernández es que en esta etapa el docente debe partir del vocabulario del niño, no complejizar con el vocabulario, sino que comenzar con ellos. Por eso que el diagnóstico es súper importante para saber en qué estado ellos están. Muchas veces ellos tienden a confundir, por ejemplo, y es uno de los ejemplos que da Fernández, lo corto con lo alto, con lo bajo, etcétera, esos conceptos que muchas veces para nosotros son obvios, pero para ellos no son tan obvios. Y es importante en esta etapa entonces en donde se adquiere la sistematización del objeto de enseñanza, es decir, él lo aprende tal como es. También es importante para el docente utilizar ejemplos y contraejemplos, ¿ya?, que están ahí ejemplificados por Fernández en los primeros dos ejemplos se ven como bastante bien.
Después, una vez que él se ha formado intelectualmente y se ha familiarizado intelectualmente con este concepto, viene el proceso de enunciación, que sería un proceso de simbolización de los elementos conceptuales. ¿Y a qué se refiere con el proceso? Disculpen, se me olvidó. Volvamos a elaboración, volvamos al primero. Dentro del proceso de elaboración, Fernández incorpora dos elementos más, o tres. Primero, que es dentro de esta elaboración también el alumno utiliza o debe utilizar mucho la observación, ¿cierto? Y también es necesario que él exprese con sus palabras lo observado, ¿ya? Y eso le va a ayudar bastante al reconocimiento de este conocimiento o al aprendizaje de este conocimiento. Y también otro proceso que enseñará dentro de la elaboración, que es la transformación, en donde el alumno elabora sus propias conclusiones, ¿cierto? Sobre el trabajo que ha realizado, sobre las metodologías que el profesor ha utilizado en esta etapa. Él realiza sus propias conclusiones. Y eso hace que lo aprenda mejor el conocimiento, ¿ya? Eso. Después, entonces viene la segunda etapa, que sería la enunciación. ¿Ya? La enunciación, que sería la simbolización de los elementos conceptuales, es decir, él ya los reconoció, los transformó, elaboró conclusiones, ya reconoce el concepto propiamente tal, ahora pasa a la enunciación, es decir, ponerle nombre, en rigor, ponerle nombre a lo que se le está enseñando y que él pueda, en esta etapa, aprenderlo correctamente, ¿ya? Entonces el niño ya ha comprendido a partir de la generación mental de una serie de ideas expresadas, por ejemplo, y ahora se hace necesario entonces simbolizar o enunciar lo que él ha aprendido. Y este es el objetivo de esta etapa, es decir, esta etapa está asociada a poner nombre y que el niño sepa nombrar correctamente la nomenclatura que nosotros queremos enseñarle. ¿Mm? Y ahí nombra ejemplos, por ejemplo, de que él sepa que este elemento no es menos corto, sino que es corto, por ejemplo, ¿ya? Una lana, ¿ya? De la lana que él da en el ejemplo, si ustedes lo leen, lo van a entender mejor, de la lana que él da de ejemplo, ¿cierto? Que una lana es más corta que otra y ellos sepan diferenciar cuál es más corta. O no que una sea más larga, sino que es una más corta. Entonces se llega a esa etapa de simbolización del concepto propiamente tal. Bueno, ustedes se pueden estar imaginando otras aplicaciones, ¿cierto?, de esto. Eh, y él incluso dice que esta etapa se entiende como eso que tú dices, tanto se dice tal. ¿Mm? Es decir, en esta etapa ya él comienza a enunciar los conceptos, cómo los debe enunciar, básicamente, ¿ya? Bueno, una vez hecho eso, tenemos la concretización, que en términos prácticos y bien simples es la aplicación de lo que él conoció, la aplicación de lo que él ya aprendió, ¿ya? La aplicación, pero en este caso son las aplicaciones a situaciones conocidas, ¿ya? Situaciones conocidas o ejemplos significativos de parte de él. Es la etapa en la que él aplica eh, a situaciones incluso ligadas a su experiencia. Ya ahí tenemos la tercera etapa. Y la última etapa sería la etapa de abstracción, en la cual el niño aplica los conocimientos, como dice ahí, ya no a situaciones conocidas, sino que es capaz de aplicarlas a situaciones no conocidas, ¿ya? En este caso a objetos que no tengan que ver con su experiencia necesariamente. Por lo tanto, él aplica situaciones varias, no conocidas o incluso de otras áreas. Eso sería como el nivel cognitivo más profundo, que con algunos alumnos se puede lograr y con otros no. ¿Ya? Esas serían las 4 etapas entonces del acto didáctico que propone Antonio Fernández, ¿ya? Esto, si bien es parte de la unidad 2, pero como ustedes lo vieron en ayudantía, también ingresa. Entonces, cualquier duda que tengan, bueno, lean las lecturas, estudien. Hemos visto que esta parte del curso es bastante teórica,
y quizás algunos no han entendido algunas cosas y a lo mejor es comprensible, uno nunca entiende el 100%, pero creo que este video ojalá que les pueda ayudar y en caso de cualquier duda que tengan, escríbanme, no se queden con las dudas, sino que escríbanme y yo siempre voy a estar dispuesto a poder solucionar cualquier duda. Lo mismo que en clases, ¿cierto? Hay conceptos que podemos tratar que son un poquito más complejos y que les puede quedar duda. Yo los invito a que podamos solucionar las dudas en el momento para que después no se vayan juntando con otras y después no entiendan. ¿Mm? Bien, estimados, ojalá que les vaya bien. Nos vemos en la prueba. ¿Mm?